berriro urrengo kontrol mozioarekin. Arratsaldeon, ongitorriak izan udalbatzarreko bigarren partera. Aurkeztua Anoeta kiroldegiko obrak direla eta. 16. kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua Anoeta kiroldegiaren eta kulturetxearen egoera dela eta. Moción de control que presenta el grupo Bildu relativa al estado de Anoeta kiroldegia y la Casa de Cultura. Otsailaren 27an Amara Berriko Ernel Juk kulturetxean bilera irekia egin zen estadioko obrak inguruan sortuko dituen eraginak direla eta. Beste bat azaroan ere egin zen 2017an. Obraren kronogramaren arabera jakina zen kulturetxeak gaur egun dituen espazioak itxui beharko zituela. Bilera esandakoen arabera martxoaren 1 aurrera liburutegia eta kazetagunea itxiko dira eta lehenengoa martxoaren 27an Arko Merkataritzaguneko bigarren solairuan 178 metro karratuko lokal batean eta bigarrena apirilean 9an Merkataritzaguneko lehen solairuko 110 metro karratuko lokal batean behin-behingoz irekiko dira. Leku aldaketa hau urtebeterako izango da eta argi dago behaiek ere, ni uste horrela esan zutela, kulturetxeko arduradunak nahikoa ez dela. Bestalde, maiatzaren 14an ikastaroak ematen diren gelak itxiko dira eta bukatu diren ikastaroak jarrai dezaten gero kulturako zinegotzea batzordean kokapenak daudela esan zuen, baino bilera hortan ez zeudela kokapenik esan zuten. Hau da, baino egia esan batzordea geroxeo izan zen. Hau gutxi balitz bezala, Gaztelekoa apirilaren 30etik irailaren 11 arte itxita egongo da, eta Urtxokoa maiatzaren 14etik irailaren 11 arte. Eta 2018-19 ikasturteko kokapenak zehazteke daude oraingoz. Kultur zinegotziak, beak esan zuen bezala eta leheno esan dudan bezala, kurtsoak egiteko kokapenak bat zeudela auzoan, ez dakigu zeintzu dira, baina horrela izango da. Baina egia esan, guretzat ulertezina da nola leike horrelako obra bat dala eta urtarrilean hasi kokapenak bilatzen Amara bezalako auzo batean. Gu uste dugu bintzat, obraren erleipena ematen zen momentutik, lan hori martxan jarri behartzela. Eta gaur egun ikusten deguna da, bai Gaztelekoa eta bai Haurtxokoak heldutela leku zehatzik, gero hasteko, eta bai behin-behineko zerbitzuak nahikoak ez direla. Horrelako kontrol mozioan eskatzen deguna da, lehenengo puntuan Donostiako udalbatzak, ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, behin-behineko kulturetxea eta haren zerbitzuen duintasuna berma dezala, eta bigarren puntuan Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari aurreko puntua betetzeko Amara Berriko eragilekin, hezkuntza arlokoak, eragile sozialak eta bar, harremanetan jardadin arazoa konpontzeko asmoz. Arazoa pentsatzen dugu potoloa izan daitekela, auzotarrak ere han gauza asko ez zituzten, ulertu bai, baina ez zituzten gustukoak eta pentsatu eta gu eskatzen duguna da, 2 puntu horietan, gobernuak lortu behar dula eraginkorragoa izaten puntu honetan, behintzat bermatzeko zerbitzu duin batzuk. Bai, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko alkate jauna, arratsaldeon guztioi. Babestuko dugu Bilduren mozioa. Primero recordar que una cosa, que somos el único grupo municipal que valora negativamente desde sus inicios la remodelación de Anoeta, su planteamiento como su financiación. No voy a detallar las razones, pero cualquiera las puede encontrar y estudiar en nuestra web irabasidonostia.org. Hay una pestaña dedicada al tema. Y ahora entrando en el tema concretamente de la moción de Bildu, todo indica que las obras siguen su curso de forma normal, sin retraso. Con lo cual significa que en principio no hay sorpresas. En cuanto a lo previsto, todo sigue normalmente según el cronograma previsto. Por eso, justamente, no entendemos que se haya empezado a buscar locales solo en enero, tal y como lo comenta Bildu en su moción.
Recordemos que la encuesta de percepción ciudadana ha revelado que una mayoría de los y las donostiarras están en fase con Irabazi Donostia sobre la remodelación de Anoeta. La consideran, cito, nada importante. Entonces, con este panorama, imaginemos un segundo la decepción de los y las usuarias de la Casa de Cultura y de los otros servicios públicos del estadio al ver que, uno, se realiza una obra que la mayoría de la ciudadanía considera no importante, nada importante, y que, dos, consecuentemente, esa obra provoca una merma en los servicios públicos para los cuales pagan impuestos. Todo esto da la sensación de que los espacios y servicios públicos del estadio son un asunto periférico, accesorio, incluso residual. Y hay un dato interesante que corrobora esa sensación. En el plan especial de la remodelación, concretamente en la página 40, se puede ver, haciendo unos cálculos sencillos, se puede apreciar que gracias a la remodelación los espacios públicos de uso complementario ven su espacio incrementarse en un 0,59%, mientras que los espacios de la Real Sociedad se incrementan un 102%. En otros términos, los espacios de la Real Sociedad duplican su superficie, mientras que los espacios públicos como la Casa de Cultura, por ejemplo, siguen igual. Consideramos que esto es bastante característico e ilustrativo de dónde están las prioridades en todo este asunto. Y por último, señalar que lo que acabo de comentar sobre el porcentaje, el incremento de las superficies para cada uso, esto lo comenté en una sesión de Anoeta Kiroldegia antes de que el gobierno nos expulsara del Consejo de Administración de esta sociedad instrumental y nadie dijo nada. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak, ez, talde sozialistak, ez, talde jeltzaleak. Bueno, eskerrik asko eta arratsaldeon. Hasien adieraztea baiezkoa bozkatuko diogula mozioari, dauden bi puntuei, eta, zinegotzak azaldu duen bezala, periodikoki egiten dira bilerak auzotarrekin, azaltzen zaie Anoetan estadioan nobedaderen bat edo berriren bat dagoenean zein neurri hartuko diren, eta aurreikuspen bat ere bazegoen planin honetan, eta bertan jartzen zuen ekainean, Anoetan dauden zerbitzuak, ze bertan haurtxoko, gazteleku, liburutegi, Donosti Kulturako zerbitzu, eta udalak eskaintzen ditu hainbat zerbitzu, bertatik egunen batean mugitu egin beharko zirela, eta hasiera batean hau, egia da ekainean zegoela aurreikusita, baina obra handi guztietan gertatzen den bezala, honek ere izan ditu bere afekzioak eta bere aldaketak, eta azkenean aldaketa hauek martxora aurreratu dira. Hau urtarrilean tokatu zitzaigun, eta egia da, Donosti Kulturako langileak azken aste hauetan azkar, baino txukun, lan egin dutela zerbitzu hauei gune berri bat aurkitzeko, ezta? Esan bezala, 40 dira bertan ematen ziren ikastaroak, 40 ikastaro hauek dagoeneko badaukate alternatiba, badaukate lekua, guztiak Amara auzoan geldituko dira, besteak beste aurrean dagoen kraj egoitzean, belodromoan, polikiroldegian, Carmelo eskolan edo inguruko beste lokaletan. Guztiek berez badaukate alternatiba eta izango dute jarraipena. Eta baita ere, geratzen den zerbitzuentzako kokalekoa gelditu da. Zehazki, adibidez, liburutegia Arko merkatalgunera eramango da eta datorren asteartean dagoeneko zabalik egongo da. Nik bertan, herritarrekin izandako bileran argi azaldu nuen, Donosti Kulturak baino gehiago inork ez duela sufritzen egoera hau. Gehien bat, Ernest Lluch kulturetxea guretzako baita ere, gure kulturetxe mimatu ere badelako, bertan aurkitzen direlako bazkide 19%, handiena da, bazkide kopuruan, eta baita ere liburutegi erabilei dagokionez, urterik urte honek geroz eta gehiago zenbatzen dituelako. Eta baita ere, adierazi nuen argi, normalean, behin-behinekoak izaten diren ekipamenduak edo zerbitzuak ez dutela inoiz 100% asetzen, baina bai, martxan jarriko zena alternatiba gisa duina izango zela gutxienez. Eta behintzat hori da, hilabete honetan zehar, Donosti Kulturatik izan dugun helburua. Beraz bai, onartuko dugu mozioa, bere 2 puntuetan, baina baita ere, gustatuko litzaidake esatea, etorkizuneko kulturetxea gaur egun dagoena, baina askoz ere hobeago ere izango dela. Gaur egun kulturetxea bitan banatuta dagoelako, zerbitzu batzuk Ernest Lluch batean ematen dira eta beste batzuk bian, eta lan honen eta berrikuntza honen ondorioz dena egoitza berean, zentro berean egongo da, eta horrek bai ekarriko duela benetako onura. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda EH Bildu taldeak.
baiezko bozka eskertu. Gero Donostia kulturak baino gehiago inork ez duela sofritzen, ni pentsatzen herritarrek, amaratarrek sofrituko dutela Donostia kultura baino gehiago, eta esan duan bezala, gauza konpontze jote baldin badia, hobeto, baino gaur aipatu da eskola bat, baino horregatik jartzen genuen hemen, porque horrelakorik bileran esan eskola batzuk badaude Amaran, badakigu udaran libre ongo diala, badakigu ere, bateon bat orain ere lekurik baduela, eta orduan, nik uste, etzala bakarrik lokalak aurkitzean kalean, baizik eta hor hezkuntzakin lan bat egiteko aukera bat zeola. Posten geha olako zozer egindalako, eta espero dugu mozio honen bozkarekin, mozioa betetzea, afekzioak badakigu beti arazoak ekartzen dituela, baina behintzat Donostia kulturak ea egia dan beraldetik dena jartzen duen herritarrek kexu ez izateko. Bai, eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta orain botoa azalpen txandarik ez da behar, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 17. kontrol mozioa EH Bildu. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, egiatuko saneamenduak obrak direla eta moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre las obras de saneamiento en Eguía. Perdón, por Laia Duarte López sobre las obras de saneamiento en Eguía. Hau, niok errespaldimanago zuzenean irakurri eta bozkatu egingo dugu, beraz EH Bilduk irakurriko du. Bai, lehenengo puntuan, Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari zehazteko Egiako saneamendu obrak egiteko epeak orain geldi daudela eta. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a definir los plazos de realización de las obras de saneamiento paralizadas en Eguía. Bigarren puntua, Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari epe hoien berri emateko bizilagunei. El segundo punto, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a informar a los y las vecinas de la zona de dichos plazos. Mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. 18. puntua, Josu Mirena Ruiz Martinek EH Bildu udaltaldeko zinegotzak aurkeztua, Añorga kultur eta... Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Añorga kultur eta kirol elkartearen egoera dela eta moción de control que presenta el grupo EH Bildu relativa al estado de la sociedad cultural y deportiva de Añorga. Concejal del grupo EH Bildu sobre el estado de la sociedad cultural y deportiva de Añorga. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Añorga kultur eta kirol elkarteak Añorgako frontoiaren estalkia handitu zuen eta hortarako diru laguntzak ere eduki zituen, bai aldunditik eta baita ere aurreko udal gobernutik, 80.000 euro bakoitza. Arazoak arazo gauza da, naiz eta Rezola enpresaren laguntza ere izan, eta ark ere ekarpenakin, materialean gehien bat, 80.000 euroko mailegua bere gain hartu behar izan duela elkarteak obra bukatzeko. Pilotalekoaren katalogazioa dela eta obra zita zegonean proiektua aldatu behar izan baitzuen. Gainkostu izugarria da, horrelako elkarte batentzat, gogoratu behar da pilotalekua ez dela behaiena, Rezola enpresarena baizik, estali duten erabilera publikoa dela, beraz auzotar eta herritar guztientzat hobekuntza nabarmena dela, eta orduan, zaigu bidezkoa iruditzen gaur egun Añorga Kultur Kirol elkartea egoera latz honetan bakarrik izatea. Hau da, azkenean elkarte bat aurkitzen da, diru laguntza batzuk ditula, eremu publiko bat estaltzeko, Añorga Kultur Kirol elkarteak ez baitu bakarrik pilotako partiduak antolatzen edo kirolako partiduak antolatzen, baizik eta kultur saio guztiak Añorgan behaiek egite dituzte, behaiek egite dituzte ere bertako festak, eta, nik uste ere oso soziedade anitza dela,
baina gaur egun aurkitzen da egoera zail honetan. Eta horregatik eskatzen duguna da, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio, Añorga Kultur Kirol Elkartearekin akordioa itxi dezala, klubak pairatzen duen egoera ekonomikoa hobetu dadin. Guk ez dugu mai gainean jartzen, ez diru kantitate bat, ez 80.000 euro, ez erdila, baino behintzat laguntzaren bat eduki dezatela, gaur egun daukaten egoera horri aurre egiteko. Bai, irabazi taldeak gero, talde popularrak ez, sozialistak ez, bai. Arratsaldeon berriz eta eskerrik asko. Bagia da, Añorgako kultur eta kirol elkartak gaur egun zailtasunak dituela, zailtasun ekonomikoak eta horren berri badaukagu, eta ondo ezagutzen dugu gaia. Egia da, 2015an daukala oinarria, bertan hitzarmen bat adostu zelako udala eta kirol elkartearen artean, bertan dagoen frontoian berrikuntza eta estalkia jartzeko, eta baita ere protokolo hori hitzartu eta bete egin zen, baita ere 2010an bere garaian udalak elkarte honekin ere adostutako beste reforma batzuk, adibidez futbol zelaian 50.000 euro inbertitu ziren, eta gainera egia da kirol eta kultura elkarte honek urtez urte ere jasotzen dituela patronatutik behar dituen diru kopuruak. Beraz egia da, eta ondorioz, harremana sendoa dela alde batetik udalak, nabarmentzen duelako kirol elkarteak egiten duen lana, kirola sustatzen, bereziki Añorgako gune horretan, eta baita ere, harremana argi ikusten da, zifra ekonomikoetan, ez da, azkeneko 10 urteetan, 150.000 euroko laguntzak eman zaizkiolako. Egia da gure aldetik, disposizioa kultur eta kirol elkartarekiko erabatekoa dela, akordioak bilatzeko, baina gogoratu behar dugu, frontoi honen lana hitzarmen baten ondorio izan zala, eta hau dagoeneko tratatua izan dela, bertan 80.000 euroko hitzarmen bat sinatu zalako. Eta gainera, frontoi honen jabetza pribatua da, rezolak dauka honen jabetza, eta udalak baditu beste hainbat frontoi jabetza publikokoak agian baita ere eskatzen dutenak mantenu edo berritze lanen bat. Orduan, mozioa dagoen moduan, guk ez dugu onartuko, bertan ja ezartzen delako nolabait akordio bat itxi behar delako, eta azkeneko argazkia guk ere izan arte ezin dugu horrelako konpromiso bat hartu. Beraz, gure aldetik disposizioa erabatekoa arazoa konpontzeko eta begiratzeko nundikan konpondu izakegun arazo finantziario hauek, baino gaur gaurkoz jakin gabe zein izango den bukaerako argazkia ezin dugu mozio honi babesa eman. Eskerrik asko. Bai, zuri izteko txanda EH Bildu taldeak. Esan dudan bezala, Añorgako kultur kirol elkarteak arazo handi badu. Azkenean, Añorgan behaiek ia dena antolatzen dute, baina hor behaiek ez daukate jabetzarik eta udalak ere ez, dena rezolarena da. Baina azkenean behaiek erabiltzen dute auzotarrak bezala eta baimen hori daukatelako, eta beti arazoa daukate udalak obraren bat egin behar duenean edo, eta azkenean ere instalazio municipalak ere ia ez daude, Añorga eremuan, esan nahi den. Eta orduan, oindala bi urte ere, futbol zelaiko tribunak auzolanean egin zuten, behaien artean, auzoko batzuk elkartu eta dena behaiek konpondu zuten, eta egoera hauek miresgarriak dira, baina baita ere, udalak ere beharra edo denean beste pauso batzuk eman behar ditu ikusita ze egoeretan aurkitzen den. Azkenean horrelakorik gaur egun Donostian besterik ez dago, nun ez dute kudeatzen instalazio municipalik, nun jabetzarik ez daukaten, eta erabilpena eta mantendua beti behaien bizkarrian erortzen denean. Orain ere, kulturetxearekin ere nahi dituzte gauza konponduta hobetu, hori ere rezolarena da, eta nik uste, azkenean hemen begirune edo behintzat udal gobernuak ikusi behar du oso egoera berezi batean aurkitzen gehala, eta horrelako klubak eta auzoetan eta gaur egun Añorga bakarrik gehatzen dela, esan duan bezala, udalak ere instalazioak bertan ez ditulako. Bai, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen
txanda, ez, talde popularrak, ez, bai. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Bueno, nosotros estábamos esperando también un poco en función de la respuesta del Gobierno para ver qué votábamos y nosotros hemos votado que sí, creyendo que igual sí que el Ayuntamiento puede hacer, comprendiendo las explicaciones que ha dado en sustitución del delegado, el portavoz del PNV, perdón. Pero bueno, pues creemos que el Ayuntamiento puede hacer un esfuerzo o puede buscar la fórmula para poder intentar ayudar, porque es verdad que también son unas instalaciones que a pesar de ser privadas, pues son utilizadas por un montón de gente y para practicar el deporte, y que es verdad que es una zona que tampoco vamos a poner un polideportivo en cada barrio, pero bueno, que es verdad que eso se configura así hace muchos años. Pero el Ayuntamiento, bueno, por el dinero que estamos hablando y con el presupuesto que tiene, pues sí puede buscar la fórmula para intentar ayudar de alguna manera a sufragar esta obra. Gracias. Bai, eskerrik asko. Beste botu azalpen eskaririk ez dago da, hurrengo puntura pasatuko gera. Hemeretzigarren kontrol mozioa, Olaia Duarte López, EH Bildu. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Brandenburgo batearen inguruko lanak direla eta moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre las obras de la puerta de Brandenburgo. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Hace unas semanas unos vecinos se pusieron en contacto con este grupo municipal y también a través del registro de Udalinfo para mostrar su preocupación en relación a unas obras o una zona sin terminar que se encuentra entre el paso elevado de Atocha y la llamada puerta de Brandenburgo. Nos referimos a esta zona, ya que a veces vale más, este dicho de vale más una imagen que 1000 palabras, eta argazkian ikusten den bezala, zonaldearen egoera, horrelakoa da, oso traketsa da, ezi badago obraren perimetroa babesteko edo segurtasun baldintzak bermatzeko, baino argazkian ikusten den bezala, ezia erorita dago, zaborra pilatzen da zonaldean, eta bizilagun hauek esaten digutena da 2 urtez zonaldea horrela egon dela, hain zuzen ere autobus geltokia ireki zenetik, eta hemendikan pasatzen diren pertsonak eta batez ere haurrak zonaldean sartzen direla horrek beraien segurtasunean dakarren arazoa kontuan izan da. Horregatik, delegatuari batzordean eskatu geniona da, zonaldeko babes neurriak mantentzeko ahaleginak hartu ditzala, eta zonaldea behar bezala mantentzeko lanak aurrera egin ditzala. Ez dugu lertzen delegatuak emandako azalpena, hain zuzen ere esaten zuelako, badakiela eremua ez dagoela egoera egokienean, baino proiektu bat martxan dagoela, lizitazio fasean eta denbora behar dela gunea txukuntzeko. Gure ustez, hori gauza bada eta beste gauza bada segurtasun baldintzak mantendu behar direla eta gure ustez neurriak hartu behar dira batez ere esia behar bezala mantentzeko eta bizilagunek dituzten kezkei erantzun bat emateko. Hortaz, delegatuaren erantzunaren zai gelditzen gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko, sí, muy labur. En comisión se comentó que el estado, entre comillas, inacabado del espacio mencionado en la moción de EH Bildu se debía en parte a los problemas que de alguna manera el gobierno ha tenido o todavía tiene con la empresa. Entendemos que los posibles desacuerdos sobre de distintas índoles puedan retrasar el remate de alguna zona, pero en todo caso el gobierno debe asegurar la seguridad del lugar y evitar que el espacio se transforme en metros cuadrados de no man's land. Muchas gracias. Talde popularrak, ez, talde sozialistak, ez, jeltzaleak ere ez, izteko txanda. Lehen aipatu duan bezala, mozio honen helburua da udal gobernuari eta delegatuari, hirigintzako delegatuari eskatzea zonaldea txukuntzeko lanak bultzatu ditzala eta batez ere obrak
bukatzen ez diren bitartean, segurtasun neurriak mantentzea. Askotan aipatzen dugun gai bada, segurtasunarena. No sabemos si en este caso el delegado también le va a echar la culpa a la lluvia, al viento, a qué, porque el gobierno municipal o sobre todo los responsables de mantenimiento y de urbanismo se están dedicando últimamente a culpar de su mala gestión a los efectos de la meteorología. Esperamos que tener una explicación, porque bueno, en la comisión también nos dijo que el estado de esta zona, el culpable era el viento, pero pensamos que no es una respuesta seria, al igual que no es serio decir que el asfaltado de las calles no se realiza por culpa de la lluvia, y esperamos escuchar, por lo menos por parte del Gobierno, una respuesta convincente y responsable acorde con las funciones que tiene que cometer. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Mozioa bozkatuko dugu. Bi puntu dira, ez dakit eragozpeni dagoen puntuz puntuka botatzeko, ez? Orduan puntuz puntuka bozkatuko dugu. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, aho batez, beraz, puntu bakar batekin mozioa onartzen dugu. Boto azalpen txandan, ez da talde popularrak nahi duen, ez, talde sozialistak bai. Sí, bueno, nosotros hemos votado al primero que no, porque las condiciones del vallado, que es un vallado habitual en estos casos, en una situación en la que es una situación de provisionalidad y por lo tanto no es una situación definitiva, el vallado es el estándar, es el normal en estos casos, y yo no culpé. Yo creo que de verdad no cuesta tanto decir la verdad. Yo no culpé al viento del estado de la zona, que es evidente que no es el viento, sino a que el vallado en un momento puntual se hubiera caído, que es algo muy diferente. Y evidentemente se ha puesto bien y seguirá estando y ya está, no pasa nada. Y al segundo punto hemos votado que sí, porque saben que estamos trabajando, también lo explicamos en la comisión, que estamos trabajando en la rehabilitación de toda esa zona, de lo que queda por rehabilitar. Tenemos un proyecto que incluye la reposición de las escaleras, una iluminación ornamental para la puerta, toda la adecuación de los parterres, etcétera, todo eso, el ascensor, etcétera, pero tenemos un problema administrativo, efectivamente, con la propia empresa que debería ejecutarlo y no lo ejecuta, y entonces estamos en el trámite de ejecución subsidiaria, y eso es lo que nos hace que no lo hayamos podido hacer todavía, pero desde luego es toda nuestra intención y es lo que deseamos. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gara. Gai zerrendako 20. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua Donostiako udalaren eta haurreskolak patxorgoaren arteko elkarlanerako protokoloa dela eta. Moción de control que presenta el grupo Bildu sobre el protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de San Sebastián y el Consorcio de Haurreskolak. Bai, mozio hau irakurtzea adostuta daukagu, bozeramaile batzorden, da Bilduk irakurriko du beraz. Lehenengo puntuak dio, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari parteka dezala 2 hilabeteko epean Donostiako auzoetako haurreskolen egoeraren eta auzoen beharren inguruko txostena. Baita haurreskolen patzuergoari proposatutako Donostiako udalaren eta haurreskolak patzuergoaren arteko elkarlanerako 3. protokoloaren zirriborroa ere. Udalbatza osatzen dugun taldeokin elkarlanean adostasuna bilatzeko. El Pleno insta al Gobierno municipal a que comparta en el plazo de 2 meses el informe sobre el estado de las escuelas infantiles de los barrios y sobre las necesidades que presentan los barrios de San Sebastián, así como el borrador del 3er protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de San Sebastián y el Consorcio Haurreskolak, propuesto a dicho consorcio para alcanzar un acuerdo con los grupos que conformamos el Pleno. Bigarren puntuak dio, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, udalaren eta haurreskolak patzuergoaren arteko elkarlanerako 2. protokoloan espreski jasota dagoen Donostiako haurreskoletako koordinatzaileekiko elkarlana bermatzeko eta hilabeteko epean parteka dezala haiekin auzoetako haurreskolen egoeraren eta auzoen beharren inguruko txostena, baita haurreskolen patzuergoari proposatutako 3. protokoloaren zirriborroa ere, elkarlanean adostasuna bilatzeko. El segundo punto dice, el Pleno insta al Gobierno municipal a que garantice la colaboración con las personas coordinadoras de las escuelas infantiles de San Sebastián
tal y como se recoge expresamente en el segundo protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de San Sebastián y el Consorcio Haurreskolak, ya que en plazo de un mes comparta con dichas partes el informe sobre el estado de las escuelas infantiles de los barrios y las necesidades que presentan los barrios de la ciudad, así como el borrador del tercer protocolo propuesto al Consorcio Haurreskolak con el fin de llegar a un acuerdo de manera conjunta. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. Hogeita batgarren. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua hiriko kaleetan asfaltoaren egoerari buruzkoa. Moción de control número 21, presentada por el Grupo PP, relativa al estado que presenta el asfalto de las calles de la ciudad. Presentada por Miren Albistur Garmendia, portavoz del Grupo Popular, en relación con el estado que presenta el asfaltado en las calles de la ciudad. Hau ere, ni oker ez badimanago irakurri egiten da, talde popularrak. Ni pentsatzen nuen ere beste ordenean gelditu gina da egiteko, arrazoi dauka EH Bilduk, baino ez dakit. Baina, bueno, tanak dakigu asfaltuari buruzari gare da, eta hor bai gelditu ginen, ni oker ez badimanago irakurtzekotan, ezta? Zede, bai. Bai, beraz. Y luego están los radares. Sí. Orduan talde popularrak irakurriko du, bai. Gracias, señor alcalde. Ha habido un pequeño lío. Bien. La moción dice así: el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que aceleren las labores para llevar a cabo los trabajos de aglomerado de calles ya adjudicados con cargo a los presupuestos del año 2017. Y el segundo punto dice que el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, para que no se acumulen nuevos retrasos, acelere los trámites necesarios para que la nueva campaña de aglomerado prevista con cargo a los presupuestos municipales para el presente año, esto es el 2018, sea ejecutada a lo largo de este año. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta hurrengora pasatuko ginateke. Hogeita bigarren kontrol mozioa, Miren Albistur Garmendia. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, kaleak oinezkoentzat bihurtzeari buruzkoa. Moción de control número 23, presentada por el Grupo PP, relativa a las peatonalizaciones. Relativa al dinero recaudado por los radares de tráfico. Bai, talde popularrak dauka hitza. Gracias, señor alcalde. Bien, en relación a la movilidad, hay muchas cuestiones que se han trabajado y debatido en esta casa durante el presente mandato, más que se van a seguir debatiendo, y queremos poner el foco en esta ocasión en cómo se pretende controlar el exceso de velocidad por parte de nuestros responsables municipales, qué medidas se implementan en este sentido y qué resultados se obtienen. Para controlar la velocidad del tráfico en San Sebastián, el equipo de gobierno ha decidido en el presente mandato comprar un radar móvil e instalar 2 nuevos puntos de control, radares, tanto en Federico García Lorca como en Riberas de Loyola. Y además, parece ser que el equipo de gobierno plantea ampliar el listado de radares fijos, sumando algún otro punto a los que ya tenemos en la ciudad. Pese a ello, los datos parecen preocupar a la concejala de movilidad, ya que, según hemos conocido, por ejemplo, el radar de Federico García Lorca multa a unos 10 conductores cada día y ha registrado, en algunos casos, velocidades superiores a los 100 km/h. Vamos a hacer un poquito de historia y decir, en este punto, que a raíz de las quejas formuladas por la Asociación de Vecinos del Urumea, cuando todavía no estaban constituidos formalmente como asociación, desde el Grupo Popular nos hicimos eco de esta situación, solicitamos en aquel momento a este Gobierno municipal que adoptara alguna medida en relación a esta vía, sobre todo teniendo en cuenta la reciente inauguración, en su caso en el 2016, la reciente puesta en marcha, mejor dicho, de la estación de autobuses de Atocha. En un primer momento el Gobierno municipal negó ese problema, negó que hubiera problemas de seguridad vial en esta vía, para al final, tras mucho insistir por parte de todos, se reconoció por el Departamento de Movilidad esta situación de falta de seguridad vial en base a un estudio que en su momento encargó el propio Departamento de Movilidad. A partir de ese momento el Gobierno cambia de posición, decide poner un radar fijo en Federico García Lorca,
pero no se pusieron en marcha algunas otras propuestas que desde el Grupo Popular quisimos realizar al Gobierno y se alarman ahora por la cruda realidad y parece que quieren, entre algunas de las medidas propuestas, publicitar más este radar. Como no puede ser de otra manera, y como representantes de la ciudadanía, nos preocupa la seguridad vial de nuestros ciudadanos y debemos seguir exigiendo más y mejores acciones encaminadas a lograr tal fin. También nos ocupa y nos preocupa la cuantía económica que recaudan estos radares y el destino final de la misma, para saber, entre otras cosas, si existe una relación causa-efecto entre lo que se recauda por este concepto y el destino final del mismo. Esto es, para saber si el equipo de gobierno está haciendo las cosas bien. Lejos de esto, el equipo de gobierno explica que el destino final de lo que se recauda con los radares de tráfico de nuestra ciudad se destina a una entidad social en concreto. No parece esta una mala opción si no fuera porque ya existen dentro de los diversos departamentos municipales e incluso en los presupuestos, bueno, pues, ámbitos desde los que se puede abordar esta cuestión de la política social. Y, en cambio, en relación a la seguridad vial, en relación al mantenimiento de las vías públicas u otras cuestiones que también exigen los conductores de nuestra ciudad, pues parece que de momento existe muy poco. A nuestras preguntas se nos han remitido una serie de cifras, nos quedamos con los datos. Con los radares fijos en el año 2017 se impusieron en todo el año 500 sanciones, recaudando 29.000 euros, unos 59 euros de media por sanción. Con el radar móvil, que apenas se utilizó 28 días al año, se impusieron 1.700 sanciones, más del triple, una media de 60 sanciones al día, lo que supone un total de 185.000 euros. Llama la atención este dato y llama la atención, además, que esa cantidad, y acabo con esto ya, pues no sea destinada a lo que se supone, pretende recaudar, la recaudación de este tipo de radares, que es al final concienciar a la gente, a los conductores, sobre todo ante esos excesos de velocidad, mejorar la señalización de nuestras vías, mejorar la seguridad vial en definitiva, y parece que los recursos que destina, en este caso, el Ayuntamiento de San Sebastián, van a otras cuestiones que, insistimos, está muy bien, pero que ya hay otros departamentos municipales que pueden abordar esa situación. Nada más y muchas gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldearen txainda orain. Eskerrik asko. Bueno, la moción del PP propone dos aspectos: que el dinero recaudado se destine a mejorar la seguridad vial y el asfaltado, y dos, poner en marcha medidas de concienciación para disminuir los excesos de velocidad en las calles. A esta moción nos vamos a abstener. Voy a explicar por qué. En cuanto al primer punto, consideramos que el Gobierno municipal tiene la obligación de mantener las calles en buen estado y para ello tiene partidas presupuestarias, pero lo que tiene que hacer es ejecutarlas. De la misma forma que el PP dice que le parece extraño dedicar ese dinero a la cooperación internacional porque ya existen partidas, pues el mismo argumento funciona con las partidas para el asfaltado. Ojo, que no veamos que el dinero vaya a partidas con nombre y apellidos sobre el asfaltado y la seguridad vial no significa que veamos, por otro lado, con buenos ojos que el dinero vaya a ONGs o a la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque vincular el dinero recaudado con la cooperación, hay que decirlo, ha generado malestar en las organizaciones de cooperación. De hecho, se presentó a la delegada de movilidad una queja formal en este sentido desde el Consejo de Cooperación. Entonces, desde nuestro punto de vista, ni uno ni el otro. Por eso nos vamos a abstener. En cuanto al segundo punto, apostamos por la movilidad sostenible y, por lo tanto, por el transporte público. Y creemos que hay que reforzar las medidas para fomentarlo, más que seguir incentivando o dando espacio al uso del vehículo privado, por mucho que éste circule cumpliendo lo establecido en el Código de Circulación. Las campañas de concienciación, de manera general, son positivas, pero desgraciadamente los recursos no son infinitos y destinar partidas para sensibilizar a los y las conductoras, que por otro lado son, si hay que sensibilizarlas, es que son personas conductoras y conductores que no cumplen la normativa de circulación sobradamente conocida,
pues si dedicamos dinero y recursos para hacer esas campañas, significa no destinar esos recursos para otras cosas. Dicho de otro modo y bastante de forma caricatural, preferimos que se invierte dinero en campañas sobre hogares menos CO2 que en campañas de sensibilización para sensibilizar a gente que sabe que debe cumplir algunas normas que son establecidas y de sobrado conocimiento. En definitiva, pues es una idea que no termina de convencernos, por eso nos abstendremos a este punto también. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Jarraian EH Bildu taldearen txanda. Ez du hitzik hartuko, talde sozialistak. Ezta ere, jeltzaleak, bai? Bai, arratsaldeon. Alderdi popularrak aurkeztutako mozioak kontuan hartu beharreko 3 alderdi ditu. Lehenik, mozioaren 2. puntua, gure gidarien kontzientziazioaren sakonaren aldekoa, hirian arinegi gidatzeak eragiten duen arriskuagatik. Garrantzi handiko kontua da, eta asko kezkatzen gaituena. Izan ere, naiz eta gidari gehienek arauak bete, ezin digu perspektiba galdu, abiadura mugak errespetatzea funtsezkoa da bideko segurtasunarentzat. Hori dela eta, jakinarazten dut, herritarrak kontzientziatzeko neurriak hartzearen aldeko botoa emango dugula. Ibilgailuaren abiadura txikiagoa izan dadin. Bigarrenik, mozioak iradokitzen du udalak bideko segurtasunerako eta kaleak asfaltatzeko egindako ahalegin ekonomikoa ez dela nahikoa. Eta hori, garbi izan da, ez da egia. La realidad es que en el año 2015 se presupuestaron 700.000 euros para las campañas de asfaltado. En el año 2016 se presupuestaron 863.000 euros, un 23% más. En el año 2017 se presupuestaron 1.066.000 euros, otro 23% más acumulado. Y en el año 2008 se ha presupuestado 1,5 millones de euros, otro 40% más, siendo, por lo tanto, más del doble del esfuerzo presupuestario que había al principio de esta legislatura en la que estamos gobernando. Es cierto que el ritmo de ejecución de este tipo de inversiones no es el más adecuado, eso parece obvio, pero la realidad nos dice que, sin irnos más lejos en el tiempo, las actuaciones presupuestadas en el 2012 se ejecutaron en el 2013. Las del 2013 se ejecutaron en los años 13 a 15. Las del 2014 se ejecutaron en el 16 y en el 17. Las del 15 en el 16, las del 16 en el 17 y las del 17 se ejecutarán en este año 2018 y en este caso la Junta de Gobierno local ya aprobó el 16 de enero y el 14 de febrero la adjudicación de las 2 principales intervenciones en materia de asfaltado. Cuando una misma actuación se dilata de manera sistemática en el tiempo, cualquiera puede entender que no es por desidia, sino porque intrínsecamente debe de ser complicado. Créame que el equipo de gobierno está empeñado en agilizar estos trámites, pero la historia nos demuestra que ciertamente es muy complicado. Si analizamos ahora las inversiones relacionadas con la seguridad vial, comprobaremos que en estos últimos 2 años han sido múltiples y sin ánimo de ser exhaustivo, pero me permitiré mencionar algunas de las más relevantes para conocimiento de nuestros conciudadanos. Por ejemplo, el proyecto constructivo del cruce elevado en la Avenida de la Libertad con las calles Churruca y Guetaria. Igualmente, la construcción y montaje de una barandilla baja en el Bidegorri del Paseo de la Concha. En tercer lugar, la redacción del proyecto de Bidegorri que une Zorroaga con Riberas de Loyola, así como su ejecución. El nuevo paso de peatones e isleta en la intersección entre la Avenida de la Libertad y la calle Hernani. La conexión de las cámaras de movilidad sobre la red troncal con fibra óptica, lo cual ha permitido mejorar esta situación. Otras múltiples intervenciones en materia semafórica, etcétera, etcétera. Hori esanik, iragar dezaket ez degula baztertzen kopuru berezirin bat bideratzea gure kaleak asfaltatzeko. Baina horrek ez du zerikusirik izango radaren edo bestelako isunen bidezko bildutako diruarekin, dauden beharrekin baizik. Eta hirugarren alderdia aipatuko dut azkenik.
Las necesidades de la seguridad vial y del asfaltado se financiarán independientemente de la cuantificación de dichas multas y, por lo tanto, se financiarán del conjunto de impuestos, tasas y demás ingresos en derecho público o privado que el Ayuntamiento pueda obtener, tal como se hace con el resto y el conjunto de nuestras necesidades. Es por ello que no creemos positivo vincular este tipo de actuaciones a lo que se recaude por las sanciones impuestas por los radares y por ello votaremos que no al primer punto de la moción. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Jarraian izteko txanda, talde popularrak dauka. Eskerrik asko, berriro, alkate jauna. Bueno, hemos aprobado en el punto anterior una moción que decía, en la que instábamos al equipo de gobierno a que acelerara los trámites necesarios para que lo que consta en el presupuesto del 2018 se ejecute en el 18. Nosotros entendemos, y nos lo explicó el concejal delegado también en comisión, que el procedimiento administrativo es largo, es complejo, que hay otras causas que pueden influir a la hora de ejecutar las partidas, pero precisamente para eso hemos hecho esta moción y eso es lo que pedíamos. Que se aceleren los trámites y que sea previsor. Creemos que el Ayuntamiento pues tiene que ponerse las pilas y ser previsor. Estamos hablando de problemas de seguridad vial. Estamos hablando de que el estado de los asfaltos de la ciudad, estábamos hablando en el punto anterior, es el que todo el mundo conocemos. Pero bien, eso ya lo hemos aprobado. Vamos ahora con el tema de los dineros recaudados por los radares. No es cuestión nuestra, la propia concejala de movilidad dijo que quizá hacía falta más concienciación en relación a los conductores para frenar o minorar, cuanto menos, esos excesos de velocidad que se producen en muchas de nuestras calles. Y estamos de acuerdo, como se supone que se hacen con las bicicletas que campan a sus anchas todos los días por las aceras. Por ejemplo, hay que concienciar a la gente antes de meterle la mano en el bolsillo. Y luego, si además siguen incumpliendo, pues habrá que meterle la mano en el bolsillo. Para eso están las sanciones, ¿eh? Y luego es evidente que el problema no es el dinero que se presupuesta, sino la ejecución del gasto. Eso es un problema muy importante que viene arrastrado del mandato anterior y que en este mandato también se está produciendo, y eso no nos lo pueden negar. Una ciudad, además, en la que tenemos el impuesto de circulación más caro de España. Así lo confirma un informe, no tengo mucho tiempo, de la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, donde estamos en el doble que Madrid o Barcelona. Lo mismo nuestros moteros, un madrileño y un barcelonés pagan un tercio menos. Esto es, estamos destinando una serie de cantidades económicas, recaudando por ese concepto de multas una serie de cantidades económicas que luego no revierten en las vías y luego no revierten en la seguridad vial de nuestros ciudadanos. Y eso es lo que queremos destacar y ahí les queremos llamar la atención, que reviertan esa situación y que destinen el dinero recaudado a mejorar por los radares, a mejorar la seguridad vial de nuestros conciudadanos. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian. 2 puntu dira eta banan bozkatzea eskatu da, ez dago arazorik pentsatzen dut. Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bigarren puntu hau onartzen da, eta beraz, mozioa onartzen da puntu bakar honekin. Boto azalpen txandan, ez dakite Bilduk, jarriko dut, erabili nahi duen, bai, erabili nahi dezute, ez. Beste eskaririk ez baldin badago, hurrengo puntura pasatuko ginateke. 23. kontrol mozioa, Miren Albiztur Garmendia, talde popularraren. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua kaleak oinezkoentzat bihurtzeari buruzkoa. Moción de control presentada por el PP relativa a las peatonalizaciones. Bai, talde popularraren txanda. Gracias de nuevo, señor alcalde. Y un punto, muy sencillito, muy fácil de entender y que viene a incidir un poquito lo mismo, ¿no? Que si consta una partida en el presupuesto, pues está para gastar. Si no, pues entendemos que no se incluye en el presupuesto. En los presupuestos municipales para el presente ejercicio se contempla una partida de 200.000 euros en concreto para la peatonalización de la calle Larramendi. Así dice la partida, que es una cuestión que lleva años encima de la mesa y que cuenta ya con un proyecto. Esta solicitud y otras ya se estudiaron durante la legislatura pasada en el seno del Consejo Asesor de Movilidad, pero en lo que llevamos de legislatura, por ejemplo, esta cuestión no ha sido analizada en dicho Consejo, pero sí otras, como por ejemplo la de la peatonalización de la calle Carquizano, que de momento no tiene partida presupuestaria.
No es la única vía de nuestra ciudad que ha recibido peticiones para su peatonalización, lo sabe la señora Arana, que nos lo ha trasladado en muchas ocasiones, pero incluso en el presupuesto de 2017 se preveía peatonalizar también otras dos calles, la calle Triunfo y la calle Blas de Lezo, pero de momento no tenemos más noticias sobre el asunto. En vista de que se acumulan las peticiones de peatonalización en nuestra ciudad, de que se disponen de proyectos concretos y de partidas presupuestarias para ello, pero que luego no se ejecutan, desgraciadamente, pues le preguntamos a la concejala de Movilidad sobre el asunto en la pasada comisión, la del mes de marzo. La señora Arana nos manifestaba que están en camino esos proyectos de peatonalización señalados en esta iniciativa, los 4, Larramendi, Carquizano, Blas de Lezo y Triunfo. También se nos dijo que no se nos podía dar fechas ni plazos ni nada más, que no es fácil realizar todas estas gestiones y que todo está pendiente de los proyectos, de los pliegos y de la ejecución posterior. Pero evidentemente pues necesitamos algo más, no nos podemos dar por satisfechos con esas respuestas y queremos saciar nuestro interés, pero no por una cuestión personal, sino para trasladar esa información a los ciudadanos de nuestra ciudad, sobre todo a los afectados por esas peatonalizaciones, y queremos saber cuándo se van a acometer pues las actuaciones en base a las partidas ya presupuestadas, las de las calles Triunfo y Blas de Lezo. ¿Qué hay de esos 200.000 euros previstos este año para la peatonalización de la calle Larramendi? Y cómo se va a financiar una actuación, en este caso la calle Carquizano, que no está contemplada en los presupuestos, cuando hay pendientes y cuando están dotadas, además, económicamente, otras 3 vías. Lo que pedimos, muy sencillito, es, primero, que se cumplan los compromisos que constan en los presupuestos, porque para eso entendemos que se contemplan, y se aceleren los trámites para peatonalizar en el presente año, en 2018, las calles Triunfo, Blas de Lezo y Larramendi, como se ha comprometido el propio Gobierno. También pedimos que se aclare qué modificación presupuestaria va a llevar a cabo el equipo de Gobierno para respaldar económicamente la peatonalización de la calle Carquizano, ya que no está prevista en los presupuestos. Y, en tercer y último lugar, pedimos al equipo de Gobierno que dé a conocer los futuros proyectos de peatonalizaciones, tanto en los consejos asesores de movilidad como en el de comercio. Esperando el apoyo del resto de grupos políticos, concluyo ya. Muchas gracias. Irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Chema empezó su intervención comentando que era un tema sencillo. Bueno, es un tema aparentemente sencillo, porque desgraciadamente cuando vemos la evolución de las cosas, parece que peatonizar las calles ahora en esa legislatura tiene 2 caras. La cara positiva es que peatonizar una calle es coger el espacio de los coches y dárselo a los peatones. Es positivo para el comercio, para la ciudadanía, incluso para el planeta. La cara negativa es que en esa legislatura peatonizar una calle parece que es más bien coger el espacio de los coches y dárselo a las terrazas de hostelería. Esto está pasando ante nuestros ojos en la calle Peña y Goñi, donde el número de establecimientos de hostelería ha casi duplicado desde que se ha peatonalizado la calle. Los y las vecinas de esta calle denuncian el uso desmesurado del espacio público por la hostelería, con todo lo que implica. Implica uso de espacio físico, evidentemente, de la terraza en horarios de apertura, pero también espacio físico de la terraza incluso fuera de los horarios de apertura. Aquí tengo una foto de una terraza recogida en la calle Pegoña, terraza recogida, que en realidad ocupa casi el mismo espacio que una terraza plegada, porque claro, todas las sillas empiladas y las mesas empiladas y todo el material para poderse proteger de la lluvia y tutti quanti, hay que meterlo en algún sitio. Esto se queda en la calle. Uso del espacio por material adicional, como rótulos o pancartas. Uso del espacio por la clientela, evidentemente. Ruidos, hemos hablado bastante hoy de ruido. Hasta el punto que en esta calle había bancos fijos, anclados al suelo, que se ha tenido que desplazar o eliminar para que se pueda colocar una terraza. Llegamos a estos extremos. Desgraciadamente no vemos que el Gobierno tenga intención de poner en marcha medidas para evitar que los espacios peatonalizados se llenen de terrazas de hostelería. Tal y como están las cosas, y por lo menos hasta que el Gobierno adopte medidas eficaces para garantizar
que el espacio quitado a los coches sea un espacio verdaderamente libre de uso, consideramos que existe un riesgo real y palpable de que peatonalizar una calle implique una merma de la calidad de vida de los y las vecinas. Y esto lo sentimos mucho, pero nos impide votar a favor de esa moción. Peatonalizar, sí, pero garantizando el bienestar y la tranquilidad de los y las vecinas. Por eso vamos a pedir votar por puntos. Nos abstendremos en los 2 primeros puntos por las razones que acabo de explicar y votaremos a favor del último punto porque se trata de trasladar la información, de que el Gobierno comunique cuáles son sus intenciones a los consejos asesores de movilidad y de comercio y nos parece una propuesta pertinente. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, Bildu taldeak, bai. Bai, mila esker, Arratsaldeon. Bueno, nosotros también solicitaremos votar por puntos esta moción. Compartimos el espíritu de la moción en su punto de exposición, pero empezando por el final vamos a votar a favor del tercer punto porque efectivamente se trata de dotar de contenidos a los consejos de movilidad y de comercio y todo lo que suponga traer información y la posibilidad de debatir proyectos. Esa debe ser su función y por eso apostamos. Por tanto, votaremos que sí. Como decía, compartimos el espíritu de la moción en su parte positiva porque lo que viene a decir, precisamente lo que viene a denunciar es el vaciado de contenido de esos consejos y a su vez la falta de ejecución presupuestaria de lo ya presupuestado, ¿verdad? Claro, lo pone en la moción, dicen, cuando se nos responde no es fácil, pues bueno, nos ha fastidiado Mayo con las flores. Nadie dijo que gobernar fuera fácil, pero bueno, ustedes son gobierno, tienen una mayoría, traigan los proyectos con sus presupuestos correspondientes a donde corresponde y debatiremos. ¿De acuerdo? Entonces, por esto nos abstendremos en el segundo punto. Quiero decir que Carquizano es un tema que ha salido en prensa, que el Consejo de Movilidad sí se ha tratado, en el Consejo de Comercio no, falta, digamos, esa otra parte, pero no tiene presupuesto, por tanto, es un debate incompleto. Entonces, nos abstendremos en este segundo punto. Cuando lo traigan entero, lo debatiremos y veremos, pero en este momento nos tenemos que abstener en este proyecto porque es incompleto. ¿De acuerdo? Y con el primer punto también nos vamos a abstener porque fundamentalmente no apoyamos y tampoco apoyamos los presupuestos de este año, y aunque se habla de ejecución presupuestaria de unos proyectos ya presupuestados, nosotros no vemos bien, digamos, o no vemos conveniente la peatonalización de Blas de Lezo, que ya es peatonal, tiene una peatonalización blanda, ya es peatonal, y seguir peatonalizando parte de la calle Triunfo. Es decir, gastarse 300.000 euros en esto nos parece desorbitado. Sobre todo cuando no estamos hablando de una regeneración de la parte de San Bartolomé, sino que es una peatonalización que no conecta dos partes y consideramos que las peatonalizaciones no se pueden hacer como si fueran champiñones. Hasta ahí. Gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak ere ez, beraz, izteko txanda talde popularrak dauka bai. Eskerrik asko. Gracias de nuevo, señor alcalde, por el turno de palabra. Bueno, yo no sé si podremos convencer a los grupos EH Bildu e Irabasí, que nos han anunciado alguna abstención. A ver, aquí lo que se trata es, primero, hay unas partidas previstas en los presupuestos y eso es ley. Entonces, si se disponen unas partidas para unas actuaciones previstas, entendemos que están para cumplirse esas partidas. Es lo que decimos, que el Gobierno asuma sus compromisos y, bueno, cuando hace constar una serie de partidas, en este caso peatonalizaciones, hemos hablado en el punto anterior de partidas destinadas al asfaltado, simple y llanamente que se cumpla con las partidas previstas. No tengo para 4 minutos, no se preocupen.
en cuanto a Peña y Goñi, creo que el debate, y puedo comprender cosas que dice el señor Alejandro cuando habla de Peña y Goñi, no estamos hablando de eso. Y nosotros queríamos centrar el tema en lo que he dicho anteriormente. 4 compromisos, que están contempladas en los presupuestos, que se ejecuten y que se cuente con los plazos y que se diga cómo se van a hacer las cosas y además que se aporte la información en los consejos asesores de comercio, en este caso, y de movilidad, para que se tenga todo eso en cuenta y que se explique cómo se van a hacer las cosas. Y me habla usted del ejemplo de Peñagoñi. Es que es una calle que ya lleva años peatonalizada, que por cierto creo que en su momento hubo también un debate importante, pero que lleva años peatonalizada y me consta que con gran éxito. Cualquiera que pasamos por ahí, cualquier fin de semana, comprobamos el éxito comercial que ha adquirido esa calle desde que está peatonalizada. Y le habla uno que es de Gros desde hace muchos años y que ha contemplado lo que era antes esa calle y lo que ha, en teoría, ganado. Yo creo personalmente que ha ganado bastante esa calle con la peatonalización. Algunos vecinos no están contentos, eso es cierto, pero creo que la gran mayoría están a favor de cómo ha quedado la calle, de cómo han quedado los establecimientos comerciales que están en la calle y creo sinceramente que la calle Peña y Goñi ha mejorado. Pero a lo que íbamos es compromisos, ejecución, eso es a lo que íbamos. Intentamos poner negro sobre blanco esa cuestión y acabo ya con esto, pues que se lleven a cabo esos compromisos, nada más. Eskerrik asko. 3 puntu dira eta banan bozkatuko ditugu arazorik ez baldin badago. Eta beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da. Eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak, azken hau batez onartzen da. Beraz, mozioa bere osotasunean onartua gelditzen da. Eta orain ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, explicación de voto, bai, talde sozialistak. Bueno, buenas tardes, gracias, alcalde Jauna. Bueno, la verdad es que me sorprende la opinión del OIP. Nosotros hemos votado que sí porque, evidentemente, tenemos el proyecto tanto de Blas de Lezo como de la calle Triunfo. El proyecto ya está y, bueno, pues lo que cueste, digamos, en el tema de lo que sería propiamente los pliegos y lo que sería la licitación. En relación, en este caso, a la Ramendi, estamos haciendo un boceto de proyecto para ver efectivamente por dónde vamos a ir dirigidos y con el tema de Carquizano, pues bueno, es algo que desde Movilidad efectivamente se ha hecho el estudio, se entiende que efectivamente que es viable el poder hacerlo también peatonalizado y lo que me sorprende mucho, señor Loy, es que usted esté en contra de la peatonalización. En virtud del artículo 77, me gustaría rectificar una inexactitud. ¿Perdón? El artículo 77 del ROP. Sí, ¿le gustaría? Rectificar una inexactitud que se acaba de mencionar. Bueno, pues espere un segundo, por favor, que va a consultar el artículo 77 y le contestaré. Lo puedo leer si desea. Vale. Pero es intervención por alusiones. El artículo 77 es cuando a juicio de la Presidencia, en el desarrollo de un debate, se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta de un concejal, podrá concederse a la persona aludida el uso de la palabra por tiempo no superior a 3 minutos. Gracias, secretario. Es usted más rápido que mi tablet. No ha lugar. Claramente no ha lugar. Pasamos al siguiente punto. Gai zerrendako 24. kontrol mozioa, Miren Albistur Garmendia talde popularraren bozeramaileak aurkeztua. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, igandetako azokari buruzkoa. Moción de control que presenta el grupo PP relativa al mercadillo de los domingos. Popular en relación con el mercadillo de los domingos. Bai, talde popularraren txanda. Sí, gracias, nuevo señor alcalde. Bueno, pues para hablar de nuevo el mercadillo de los domingos, que, como sabemos todos, desde octubre del pasado año ha trasladado su actividad desde el mini estadio de Anoeta, esa aquella zona, al paseo del Árbol de Guernica por la actividad que se está llevando a cabo en forma de obras en la zona deportiva de Anoeta.
Autoridades municipales advirtieron en su momento que la situación del traslado del mercadillo puede prolongarse, al menos hasta que finalicen las obras del estadio, alrededor de 2 años de duración, y que luego ya se verá dependiendo del éxito que tenga la iniciativa. Como ya saben, y ya lo hemos denunciado también aquí en alguna ocasión, la instalación del mercadillo en el actual emplazamiento, en el Paseo del Árbol de Guernica, pues ha originado una serie de molestias que vecinos de la zona han hecho llegar, esas molestias, se han puesto en conocimiento del ayuntamiento y del equipo de gobierno. Se han tomado algunas medidas, se ha mejorado alguna cuestión respecto al inicio de la actividad en el mes de octubre. Se echa de menos también una serie de cuestiones, aquel famoso informe técnico que pedíamos en su momento, otras cuestiones de orden, de actividad en el propio mercadillo y cómo afecta la actividad de esa actividad al día a día al día a día en los domingos, las jornadas que hay allí, al día a día de los vecinos, ¿no? En sus desplazamientos y en su intimidad en el interior de los domicilios. Hemos preguntado en varias ocasiones sobre el asunto al equipo de gobierno. El concejal delegado de Espacios Públicos en diciembre nos explicó la posición del equipo de gobierno al respecto y se nos comunicó que efectivamente es una actividad que puede generar molestias, que puede condicionar la actividad de los vecinos, que se han tomado algunas medidas, como ya he dicho, y que el traslado a este punto, al del Árbol de Guernica, es temporal porque se estaba pensando en aquel momento en hacer rotatorio el mercadillo para que pudiera ubicarse en diversos puntos de la ciudad mientras duran las obras del complejo de Anoeta. En la pasada comisión de este mes de marzo hemos vuelto a inquirir sobre el asunto, ya que se acerca ese plazo de 6 meses que se ha concedido a sí mismo el equipo de gobierno para rotar el mercadillo a otro punto de la ciudad y pues queremos algún progreso, queremos algún avance, queremos saber más cuestiones en relación a este asunto. Por eso presentamos la iniciativa, que tiene 2 puntos y en la que pedimos en primer lugar que se presente a la mayor brevedad por parte del equipo de gobierno la próxima ubicación del mercadillo con el correspondiente informe técnico que justifique tal decisión, y en un segundo punto instamos al equipo de gobierno a que antes de que empiece el próximo verano, que no queda mucho afortunadamente, garanticen la puesta en marcha de la actividad del mercadillo dominical en el nuevo emplazamiento elegido como se han comprometido. Simplemente instar de nuevo a ver si puede ser apoyado por el resto de grupos políticos y nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Ante todo, para aclarar el punto anterior, se ha dicho que yo estoy en contra de las betonizaciones, dejando a entender que soy una persona inconsecuente e incoherente con nuestro ideario. Esto es falso. No estamos en contra, nos hemos abstenido. Esta cosa aclarada entró en la moción. Sacamos 3 cosas de la moción del PP. La primera, la moción dice que el mercado de venta ambulante no ha gustado a los vecinos y provoca molestias y ha desvirtuado el paseo. Bueno, el mercado provoca molestias 5 horas a la semana. Creemos que es algo bastante asumible. De hecho, el tráfico diario de esta calle causa más molestias y con consecuencias más graves para la salud y el medio ambiente que el mercado de los domingos. Tampoco supone desvirtuar el paseo, sino simplemente darle una vida diferente 5 horas a la semana. 2. La moción dice que hay vecinos que no pueden salir de sus casas y que han perdido intimidad. Dudamos bastante de que la primera afirmación sea cierta. Que no tengan ganas de salir de su casa por el lado del mercadillo, probablemente, no lo negamos, pero poder salir, pueden. Y sobre la pérdida de intimidad, es la misma que pierde cualquier persona cuando se asoma a una ventana o se sienta en su terraza, si es que eso puede calificarse como pérdida de intimidad. 3. La moción pretende hacer recaer en los comerciantes el estado del paseo. Se habla del estado del pavimento, de ratas, y consideramos que no es algo de su responsabilidad, sino responsabilidad del gobierno local. No ha habido críticas al respecto hasta que se ha trasladado el mercado de venta ambulante a la nueva ubicación. Y 4, se pide que el mercadillo sea rotatorio. Aquí no se hace ninguna mención a que también estos comerciantes necesitan fidelizar a su clientela y rotar la ubicación supone justo lo contrario. 2 veces en comisión y 1 vez en pleno ya se ha explicado por qué las otras ubicaciones valoradas han sido descartadas.
En definitiva, hay algo que nos atristece y molesta profundamente, es que tenemos la sensación de que creemos que la moción del PP tiene un trasfondo clasista que no podemos pasar por alto. Ignora que los comerciantes de venta ambulante también hacen inversiones, vehículos, compra de material, almacenaje, para poder trabajar un trabajo de 365 días al año independientemente de las condiciones climáticas. Ignora que este tipo de comercio lo que hace es complementar la oferta comercial existente en la ciudad, un argumento, de hecho, recurrente cuando algunos defienden las grandes superficies. Ignora que esos comerciantes tienen derecho a estar en una zona razonablemente céntrica, habitual y de forma temporal, mientras no pueden estar en la zona donde suelen utilizar, de hecho, por motivos ajenos a su voluntad. Está muy bien querer remodelar Anoeta, pero cuando esto tiene consecuencias, no estamos de acuerdo en que las y los comerciantes de este mercadillo, que no han pedido nada a nadie y que ya se han plegado a todas las exigencias del ayuntamiento, sean considerados daños colaterales. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, Bildu taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Loy comentaba ciertos aspectos que se recogen en la moción y me gustaría hacer mención a otro aspecto en el que se comenta que los viandantes incluso se hunden en el lodo, ¿no? Si eso así fuera, podríamos montar un parque de aventuras en ese espacio. De todos modos, si bien es verdad que el Gobierno municipal desde un principio no ha sabido gestionar la reubicación del mercadillo adecuadamente. Son casi 3 años los que el Gobierno lleva gestionando la ciudad y hasta hace apenas 3 meses no se ha acordado del mercadillo. A tal efecto que tras varias preguntas e interpelaciones realizadas por los diferentes partidos políticos que conformamos el Pleno, el Partido Socialista tuvo que admitir que la decisión se tomó sin ningún informe previo. Por ello que el delegado del Gobierno solicitó su propia comparecencia. Sin embargo, en vez de solicitar una comparecencia, lo que se debe de hacer es solicitar los informes necesarios antes de tomar cualquier decisión. Y desde nuestro grupo no estamos en condiciones de solicitar la reubicación del mercadillo ni de determinar una nueva ubicación, no sin que antes el Gobierno realice el informe correspondiente a la ubicación actual, donde se argumente las razones de la ubicación. Asimismo, esperamos que cuanto antes el Gobierno municipal nos informe del diagnóstico que se realiza sobre la ubicación más apropiada del mercado de los domingos. Y ese mismo diagnóstico también, así como las futuras decisiones que se tengan que tomar, se compartan con las y los comerciantes que trabajan y son parte de ese mercado que históricamente viene dando servicio a gran parte de la ciudadanía. Porque ¿quién no ha comprado calcetines, bragas, calzoncillos o pijamas en él? ¿Quién no ha comprado zapatillas de casa o alguna que otra cartera? En la moción que propone el Partido Popular se solicita que a la mayor brevedad se presente una próxima ubicación y se ponga en marcha antes de verano. Pero por las razones que he comentado, votaremos que no. Esperamos que a la mayor brevedad el Gobierno comparta el diagnóstico y las propuestas analizadas con los grupos que conformamos el Pleno, así como las y los comerciantes del mercado, y si el resultado es que actualmente el mercado se encuentra en la ubicación más apropiada, habrá que mejorar los recursos para que la convivencia con la comunidad vecinal y los y las trabajadoras del mercado convivan de mejor manera y en las mejores condiciones. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistaren txanda. Eskerrik asko, alcalde jauna. Estoy tentado de pedir el amparo del artículo 77 del ROF, pero no lo haré. No lo haré porque, claro, se han dicho tantas cosas. Se han dicho tantas cosas alrededor de un asunto en el que, primero, hay acuerdo con los asentadores. Segundo, desde el primer momento se dijo que esa era una ubicación provisional, que solo iba a durar
mientras duraran las obras del mercado de Anoeta, pero que en cualquier caso, y escuchadas las molestias de los vecinos y las vecinas, se adoptarían situaciones para que el mercado rotara teniendo en cuenta diferentes elementos, como son efectivamente la fidelización de los clientes, la accesibilidad, la movilidad, la seguridad y toda la serie de factores que se han tenido en cuenta, y señores y señoras concejales, no hay un informe, pero hay informes, contactos, correos, conversaciones con diferentes departamentos en base a los cuales hemos adoptado las medidas. Nadie nos dice que tengamos que hacer un informe unificado, ni para tomar la decisión anterior, ni para tomar la decisión que tomemos. Nadie nos lo dice. No existe obligación de hacer un informe unificado que aconseje la ubicación en un sitio o en otro del mercadillo. Eso no obsta para que, efectivamente, y lo he comentado en diferentes ocasiones, hayamos consultado con los diferentes departamentos implicados, movilidad, Guardia Municipal, mantenimiento, con los asentadores, por supuesto que sí, con los asentadores hemos acordado mejoras en el mercadillo. Por otro lado, se dice que no pueden salir. No, vamos a ver, los vecinos y vecinas del Paseo de Gernika tienen molestias, pues efectivamente, de ponerte un mercadillo delante de tu casa los domingos en un horario, hay que decir, que modificamos también para que las molestias se minimizaran. Pero decir que no pueden salir de casa no es cierto. Se cumplen las medidas de accesibilidad. Todos los vecinos y vecinas que tienen salida por el Paseo de Árbol de Gernika tienen paseo también por los laterales. Hombre, vamos a ver, si no, no lo hubiéramos ubicado allí. Se dice también que claro, que la limpieza, las ratas, vamos a ver, si hay ratas, hay un servicio de desratización de este ayuntamiento que actúa en todos los sitios donde hay ratas. Y hay que decir que hay ratas en muchos sitios de la ciudad, ¿eh? No será esta la única ciudad el que tiene ratas, efectivamente, pero en todos los sitios donde hay una denuncia se actúa. Claro, vamos a ver, hay un servicio de desratización de este ayuntamiento que funciona cuando efectivamente se detectan nidos de roedores. Por supuesto que sí. Eso no significa que las ratas anden por el Paseo de Gernika. Por favor, ¿de qué estamos hablando? La limpieza se garantiza por parte de los asentadores y por parte del ayuntamiento. Y la limpieza, una vez de que acaba el mercadillo, es exquisita. Efectivamente hay gravilla, claro que hay gravilla, porque las características de ese paseo tiene gravilla. Y cuando la gravilla se mueve, porque se mueve, nosotros la rellenamos. Efectivamente, si no la rellenaríamos, la queja sería que no rellenamos y que dejamos el paseo hecho unos zorros. En fin, señores, de verdad, se han dicho unas cosas alrededor de un asunto en el que además vamos a votar a favor, porque efectivamente el compromiso de este Gobierno fue que mientras duraran las obras del del Estadio de Anoeta, buscaríamos alternativas y entendiendo que el mercadillo, efectivamente, porque entiendo que el ámbito de Anoeta es un ámbito ideal, porque es un ámbito que tiene accesibilidad, que tiene seguridad, que no molesta la actividad de los vecinos, efectivamente, durante el domingo, que quieren descansar durante toda la mañana y no invade la intimidad de nadie. Pero ahora no se puede, y como no se puede, íbamos a buscar soluciones alternativas y soluciones rotatorias. Ese fue un compromiso que adquirí yo con los vecinos y las vecinas, señora San Pedro, porque sí interlocuto yo con los vecinos y las vecinas también. Y me comprometo a cosas que finalmente llevamos a efecto, porque cumplimos nuestros compromisos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ixteko txanda talde popularrak dauka. Bueno, no nos negarán que el debate va de menos a más y vamos a acabar en todo lo alto esta jornada. Bien, en primer lugar, y no voy a recurrir al ROP, no lo creo necesario, pero no les voy a permitir que al Partido Popular de San Sebastián nadie le llame clasista. Nadie. Y lo vamos a dejar ahí, señor Alejandro. Recurrir a la demagogia para defender una posición no creo que sea la mejor manera de hacer política. Y no me voy a recrear en esto. A ustedes les importan poco las molestias que sufren los vecinos de la zona. Les importan poco. No sé si estuviera al lado de su casa, no sé qué dirían, pero lo acaba de reconocer también el concejal delegado y no es la primera vez que lo hace. Y efectivamente se han tomado algunas medidas para corregir esas molestias, porque existen las molestias. Estamos hablando de una actividad que en su momento, en el 83, creo, su primer emplazamiento fue en el paseo, lo que es hoy Alduna N, que estaba la Coipe y todo aquello, hace muchos años. Ahí no había viviendas, no había ningún tipo de vivienda, no había molestias a los vecinos que no estaban cerca. Se trasladó posteriormente a Anoeta. Tampoco había vecinos, señor Alejandro. No había molestias posibles para causar a los vecinos. Pero
Da la casualidad que desde octubre está en el pleno Paseo Árbol de Guernica, por cierto, área romántica, y ahí sí hay vecinos a escasos metros de la puerta de donde se desarrolla la actividad, con lo cual pues se están generando unas molestias. Y nosotros lo que pedimos, porque nosotros también estamos a favor del mercadillo, es que las molestias que se generan, primero, se minoren y segundo, se haga una política de rotación de ese mercadillo. Primero, porque creemos que no es el mejor emplazamiento posible y así lo ha entendido también el equipo de gobierno. Y por eso se está buscando un emplazamiento y una política de rotación para llevar ese mercadillo por otras partes de la ciudad. Nosotros nos hacemos eco de las quejas de los vecinos y no vamos a entrar en la idoneidad o no idoneidad. Para eso está el equipo de gobierno, lo está trabajando y lo único que pedimos en esta iniciativa es que se nos presente a la mayor brevedad cuál es o cuál va a ser ese próximo emplazamiento y con una justificación técnica que soporte tal decisión. Simple y llanamente. Lo demás, huelga. Muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Eta orain boto azalpen txandarik ez dago, beraz hurrengo puntura pasatzen gara. 25. kontrol mozioa, Naia. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua, kulturaniztasun kudeaketarako gobernu programan jasotakoa betetzen ari ez dela eta moción de control presentada por el grupo Bildu relativa al no cumplimiento de lo recogido en el programa de gobierno sobre gestión de diversidad cultural. Sobre la gestión de la diversidad cultural. Bai, Bildu taldearen txanda. Arratsaldeon guztioi eta data esanguratsu baten inguruan gaude. Atzo martxoaren 21 arrazakeria eta xenofobiaren aurkako nazioarteko egunean herritar asko bizi dituzten diskriminazioak salatu eta babesa eskatzeko elkarretaratu ziren gure herriko puntu ezberdinetan. Eta datozen egunetan migrazioak dituen aurpegi ilunez gogoeta egin eta jabetzeko aukera ezberdinak ere izango ditugu. Datorren igandearen 25ean bulebarretik aterako den martxa bezalakoa adibide. Halaber, zer esanik ez dago elkarbizitzan ezinbestekoa den herritarron aitortza egunerokoan bermatzea ezinbestekoa dela. Eta kudeaketa horretan ere udal gobernuak oso eskas dabil eta ardura falta oso kezkagarria da. 2013 urtean Bildutik kulturaniztasun bulegoa sortu genuen pertsona guztien eskubide sozial, zibil eta politikoak bermatzeko. Eta baita arrazakeria eta xenofobiaren aurkako eta elkarbizitza eta aniztasunaren aldeko politikak garatzeko ere. Donostian kultura eta jatorri ezberdinetako lagunak bizi direla aintzat hartuta, pertsona guztiok bertan edo beste herri batean jaioak izanik ere, donostiarrak direla aintzat hartuta aniztasuna bermatzea eta sustatzea izan zen sail hau sortzeko arrazoi nagusia. 3 urtez lan handia egin zen, hiriko diagnostikoa egin eta auzoz auzo partekatu zen, herritar berrientzako ekimenak martxan jarri ziren, elkarteen arteko sarea sortzen ari zen, eta elkarrekin programak eta sentsibilizazio kanpainak martxan jarri ziren. Talde politikoen arteko elkarlana ere bideratzen zen, Europako sareetan parte aktiboa ginen, eta azken 3 urte hauetan udal gobernua elkar bizitzarako planaren zirriborroa aurkezteko gai ere ez da izan. Zer esanik ez udalbatza honetan onartzen ditugun proposamenekin. 2 urtez jarraian udalbatzak ertxatuki eskatu dio udal gobernuari arrazakeria eta xenofobiaren kontrako nazioarteko egunaren harira, talde politiko eta hiriko eragileekin batera, publikoki arrazakeriaren kontrako adierazpenaren irakurketa burutzeko eta baiezkoa adierazi duten arren, ez dute burutu, ez atzo, ez gaur. Ez dugu ez irakurketaren, ez eta elkarten arteko programaren berririk. Zinegotziak ordezkariak batzordean erantzun zigun
moduan. Agian gaur martxoaren 21 programa aurkizten digu eta ongi etorria izango da, baino ez dira moduak. Hori guztia dela eta udal gobernuari eskatzen diogu berma ditzatela gobernu agendan arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako ekimenak eta udaletik abian jar daitezela elkartasunaren, errespetuaren eta kulturartekotasunaren balioaz biztanleria sentsibilizatzeko ekimenak. Baita berma dezala Donostiako errealitate kulturanitza eta hiriko eragileak hirian egunez egun egiten duten lana ezagutarazteko ekimena. Horrelaxe, horiek bideratzeko, gobernuari eskatzen diogu berma ditzala kulturaniztasun bulegoak aitortuta dituen baliabideak Donostiako errealitate kulturanitzaren kudeaketa egokia egiteko. Eta azkenik, udal gobernuari eskatzen diogu Donostiako kulturaniztasuna osatzen dugun herritarron balioa eta aitortza modu parte hartzailean lantzeko, hiriko jatorri anitzetako taldeekin elkarlanean hasi eta hiriko sarea osa dezala. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain, ez? Talde popularrak, ez? Talde sozialistak, ez? Jeltzaleak ere ez, izteko txanda EH Bildu taldeak beraz. Bueno, gaurko jarrera ez gaitu ja harritzen. La verdad es que a la delegada de Participación, Igualdad, Diversidad Cultural, no sé si le debería de solicitar que dejara el cargo que está ocupando, ya que no tiene absolutamente ningún discurso en materia de igualdad, ningún discurso en materia de diversidad cultural, ni tan siquiera de participación. Supongo que esta moción no va a ser aprobada, ya que las mociones aprobadas anteriormente en contra del racismo y la xenofobia no han sido capaces de ponerlas en práctica. Por lo cual, que no aprueben esta moción, la verdad es que no me sorprende, aunque me lamenta y me lastima muchísimo. Porque el Gobierno municipal, con el Departamento de Diversidad Cultural, tiene una opción primordial para el reconocimiento de la riqueza mayor que tiene esta ciudad, que es la diversidad cultural, la diversidad de orígenes. Pero el Gobierno municipal no debe de valorar esa diversidad, no le debe de preocupar el racismo que hay en esta ciudad y creemos que debe de ser también prioridad de la delegada de Diversidad Cultural. Eskerrik asko. Bai, zuri bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, boto azalpen txandan, irabazik ez, talde popularrak ez, talde sozialistak, bai? Bueno, labur, esesko bota zergaitik eman diogun, azaltzeko. Alde batetik, y por un lado porque ya lo estamos haciendo, en cuanto a las iniciativas contra la xenofobia y el racismo, este año hay actividades durante esta semana en distintos barrios de la ciudad, como son en Alza, Eguía, Mara, Parte Vieja, Gros, Inchaurrondo y Centro. Actividades organizadas con distintos agentes sociales, como son Baguera, Onguietorri Eskolara, Fundación Secretariado Gitano, Aurralde, SOS, Arrasakeria, Médicos Mundo, Coordinadora de ONG y el Departamento de Diversidad Cultural. Hoy mismo se ha leído una declaración que presentó Irabasi, que desde luego ha contado con el apoyo de este Gobierno municipal y quienes han abstenido han sido ustedes y los del Partido Popular en el segundo punto. Si no estaban de acuerdo, haber presentado la suya o haber hecho alegaciones. Y en relación a la diversidad cultural, desde el mismo departamento y junto a la diversidad cultural, al igual que el año pasado, se está trabajando el programa de Olatutauca desde distintos puntos de vista para poner en valor y reconocer la riqueza de la diversidad cultural de esta ciudad, organizando un programa de actividades que todavía no le puedo adelantar porque no está definitivamente cerrado. Lo que se realiza ahora no es lo que usted realizaba cuando estaba gobernando, pero no es por eso, no puede usted decir que no se hace. Porque la realidad es que se está haciendo pero de forma diferente. Y también hemos votado que no, porque en cuanto al Departamento de Diversidad Cultural y sus dificultades, comentarle únicamente que durante esta legislatura cada año se está incrementando el presupuesto. Y lo único que puedo hacer es agradecerle el interés mostrado, pero comentarle que no comparto muchas partes del discurso que usted ha realizado. Gracias. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera.
26. kontrol mozioa, Amaia Almiral López de Luzuriaga, EH Bildu. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua, La Guipúzcoa el futuro, suplemento especial publicitario, Euskarrian txertaturiko kanpaina dela eta última moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la campaña en el soporte La Guipúzcoa del futuro, suplemento especial publicitario. Especial publicitario, La Guipúzcoa del futuro. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Pues dan ganas de empezar diciendo, ¡ay, ratas! En fin, dagoen adia atzerapenak, akatsak, okerrak eta zerrenda luze bat, eta bereziki daude betegabeko promesak. Eta zergatik kudaketa ez dalako ona. Gobe, PNVk eta PSOEk osatzen duten gobernu honek ez du kudeaketa ona egin, baina hori bai, propagandan bikain. Hemen publizitate kanpaina iraunkorrean bizi gera, salmenta etengabean, eta, bueno, ondo legoke saltzen dana balitz udalak ematen dituen zerbitzuen informazioaren berri emateko, hori ez litzateke kritikatzekoa, baina kritikatuko duguna eta onartezina dana, eta gaur goizean ere atera da, erabiltzen ari zeatela instituzioa partidoen propaganda egiteko. Erakundearen erabilera alderdikoia egiten ari zeatela eta hori da zuzendu behar dana. Zer gertatu da? Ba, gertatu da, abenduan abiatu zala kanpaina bat, ezaguna, eta, bueno, ekarri genuen honea talde guztiok batzordetara eta talde batek proposamena horren inguruko ekimenak. El valor del Bitcoin municipal es de 133.478,73 euros, que es lo que valía la campaña, que supuestamente terminaba en diciembre, pero es una campaña que por lo visto se reproduce ella sola y continúa. A veces para dar incluso hasta informaciones pues, que no son correctas. Porque ya la última es, bueno, pues nos sacan una información que dice alta velocidad, larga distancia, cercanía, buses, todo, bici, todo junto, así, tal cual. Gaztelania hutsean, panpintxoak esplikatzen du, existitzen ez den leku baten berri ematen du, hori da esplikatzen duna, todo junto hortan. Todo junto hortan esplikatzen du gune bat, hemen Donostian, nun biltzen diren garraio desberdin guztiak, eta horrekin batera azaltzen dira alkatearen hitzak eta bar. Zer dago? Zergatik azkenean panpintxo horrek esplikatzen duna ez dago? Ba, ez dalako ematen ari erakundearen lanen berrik, baizik eta partido hauek, PNVk eta PSOEk, partido hauek nahi dutenen berri hori da kanpaina hauen helburu bakarra. Eta zer da eskatzen deguna? Pues lo que solicitamos es que se utilicen los recursos municipales adecuadamente en materia publicitaria, dándoles un uso institucional claro y acorde con las necesidades del municipio y su ciudadanía. Que no se utilicen fondos públicos para objetivos políticos de los partidos que componen el gobierno y a dar mensajes claros y que se tome la iniciativa de promover un acuerdo con todos los grupos municipales para establecer un código de buenas prácticas que garantice, entre otras cosas, la neutralidad de la actividad institucional municipal. Eta honaino, mozioaren jatorria eta zioa, baino gehiago ere esan beharko genuke, ba, ezin dela erabili diru publikoa, denon dirua, herritar guztion dirua, propaganda partidista egiteko. Aukera berdintasunaren araua apurtzen denean, ba, benetan instituzioarentzat ondorioak larriak direlako. Eta horregatik, espero dugu, ba, gobernuak hausnarketan sakontzen duen, baiezkoa ematen dion mozio honi, eta bide berri bati ekiten diogun. Bere bozka izango da horren adierazlea. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Bai, aurreratzea mozioa babestuko dugula, alde bozkatuko dugula, porque va exactamente, bueno, en la misma línea de la moción que hemos estado defendiendo anteriormente sobre los vídeos en la web municipal. Municipal, que no del gobierno municipal, que no es lo mismo, la de sus formaciones o la de sus formaciones políticas. Creemos que este gobierno está haciendo campañas que no tienen como objetivo
trasladar información práctica a la ciudadanía. Y ejemplos de eso son Goazen Donostia o esta de la que estamos hablando ahora, de la Guipúzcoa del futuro. Pero incluso el mismo martes en la Junta de Portavoces aprobamos una declaración institucional sobre las pensiones que fue colgada en la web municipal inmediatamente, que nos parece estupendo. Pero claro, es que en esa misma Junta se aprobó otra a propuesta de nuestro grupo con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, justo el día siguiente de la Junta. Pero para poder encontrar la web municipal uno tiene que coger la lupa y buscar entre las noticias sobre todas las actividades que se ha hecho ese día contra la discriminación racial y ver una mínima mención. Pues un poco el rasero ya se ve, ¿no? Por lo tanto, creemos que los ejemplos anteriores, entre otros, son la muestra de que las herramientas de comunicación institucional del Ayuntamiento y los grupos de la oposición, también somos parte del mismo, se están utilizando de una forma partidista para autobombo las formaciones que componen el Gobierno, por lo que compartimos la petición que se hace en la moción de un código de buenas prácticas que garantice la neutralidad de la actividad institucional, porque quizá, como hacía un señor con bigote, no hace falta recortar fotos para quitar a los adversarios políticos, pero se pueden utilizar otras formas. Eskerrik asko, talde popularrak. Ez du txandarik erabiliko, sozialistak ere ez, jeltzaleak, gero, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, suposatuko dut esango dezutela baietz, izan ere ekimen hori, el Código de Buenas Prácticas, zuen ekimen bazan, bai, ezagutuko duzue, zen interpelazioa Eneko Goia delako batek sinatzen zuen, eta beraz, pentsatzen dut ezaguna dela eta babestuko dezutela dos izango zeatela. Bueno, en las últimas semanas estamos padeciendo toneladas de propaganda, pues tenemos el bichito, tenemos el librito, tenemos el plan de vivienda. Bueno, esto dice que en el baloncesto le llaman los minutos de la basura, que son los de al final, lo de hacer promesas, promesas, promesas. Y me va a permitir el señor Eneko Goia que le robe unas palabras suyas de hace 4 años cuando decía: una propuesta para ser creíble se debe presentar al principio de la legislatura. Ahora que nos acercamos a las elecciones, vamos a ir viendo cada vez con más frecuencia que los problemas que el Gobierno ha ido acumulando a lo largo de la legislatura van a encontrar solución sobre el papel. Claro está. Bien, pues eso. Señores y señoras, por si no se habían enterado, ha empezado la campaña electoral. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, boto azalpen txandan ez da talde popularrak hitza hartu nahi duen, sozialistak ere ez, jeltzaleak bai. Bueno, pues hemos votado que no por las razones que ya comentamos en la comisión. Primero porque nosotros no hemos trabajado en ningún momento creando bichitos ni animalitos ni ningún tipo de hitos que parece que estemos hablando de la naturaleza del Orinoco, sino que trabajamos en comunicación para la ciudadanía. Hemos votado que no también porque no creemos que vivamos en una campaña publicitaria permanente, como quieren hacer algunos aquí creer, sino lo que estamos realizando son campañas de comunicación para con la ciudadanía, de los proyectos puestos en marcha por el Gobierno de esta ciudad y también por actos y eventos que en ella se realizan. Además, no creemos, y hemos votado que no, que la comisión que usted propone tenga como un verdadero fin el de llegar a una neutralidad institucional, sino más bien lo que pretenden es el control por parte de determinados grupos de la labor del Gobierno. Y eso entendemos que es el objetivo final que esconde ese supuesto comité o comisión de buenas prácticas. Y por último, tampoco hemos votado o hemos podido apoyar su iniciativa porque, como usted dice en la justificación, entendemos que participar en el suplemento de un medio de comunicación en el que han participado también otros alcaldes del territorio, incluidos varios de EH Bildu, no es utilizar fondos políticos o fondos públicos para objetivos políticos. Eskerrik asko. Bueno, honen bestez, mozio guztiak aztertu ondoren, plenoa amaitu da. Mila esker, azkenengo puntu honekin, amaitutzat ematen dugu gaurko plenoa. Mila esker gurekin egoteagatik, buenas tardes y disfruten del sol.